La historia de las cruzadas, guerra y fe en la Edad Media. ¿Cómo es posible que una serie de guerras religiosas medievales todavía tengan influencia en el mundo moderno? Para entenderlo, debemos adentrarnos en una de las épocas más sangrientas y fascinantes de la historia, las cruzadas. Estas expediciones militares, motivadas tanto por la fe como por el deseo de dominar las tierras sagradas, cambiaron el curso de la Edad Media de manera drástica. Lo que comenzó como un llamado religioso terminó transformando no solo el mundo medieval, sino también el futuro de Europa y Oriente Próximo. Las cruzadas fueron una mezcla de devoción religiosa y ambición política que afectó a todos los involucrados, desde los reyes hasta los campesinos, tanto cristianos como musulmanes, cuyas vidas fueron irreversiblemente alteradas por estos eventos. Para comprender completamente su impacto, debemos sumergirnos en el contexto de la Europa medieval. A finales del siglo XI, Europa occidental era un mosaico de pequeños reinos, ducados y feudos, y los conflictos internos entre los reyes europeos por territorios y privilegios debilitaban la estabilidad del continente. Sin embargo, había una constante que unía a la vasta mayoría de la población: el cristianismo. La Iglesia Católica, bajo el mando del Papa en Roma, era la institución más poderosa de la época, y su influencia no tenía comparación. El Papa no solo era la máxima autoridad espiritual, sino también una figura política clave que ejercía un control significativo sobre los monarcas europeos. Pero fuera de Europa, una amenaza se cernía sobre el cristianismo oriental. Al este, el Imperio bizantino, el último vestigio del Imperio romano, enfrentaba una crisis. Los turcos selyúcidas, un pueblo musulmán, avanzaban sobre Anatolia y amenazaban la misma existencia de Constantinopla, el corazón del cristianismo oriental. El emperador bizantino, Alejo I, desesperado por defender su imperio, envió una petición al Papa Urbano II, pidiendo ayuda militar. La respuesta del Papa Urbano II en el Concilio de Clermont en 1095 fue algo que nadie esperaba. Ante una multitud de nobles y clérigos, Urbano lanzó un apasionado llamado a la cristiandad, una misión sagrada para liberar Jerusalén de los musulmanes y proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. Su promesa de indulgencias, la remisión de los pecados, a todos aquellos que tomaran la cruz y participaran en la expedición, prendió fuego al fervor religioso de Europa. Así nacía la Primera Cruzada. La Primera Cruzada fue un fenómeno masivo. Imagina miles de caballeros con brillantes armaduras marchando bajo el sol abrasador del desierto, movidos por la promesa de la salvación eterna, enfrentándose no solo a un enemigo formidable, sino también al hambre, las enfermedades y la incertidumbre. No solo los nobles y caballeros se unieron, sino también campesinos y plebeyos. Para algunos, la esperanza de obtener tierras y riquezas en Oriente fue un poderoso incentivo. Para otros, especialmente los más pobres, fue una oportunidad de redención espiritual. El ejército cruzado, formado por guerreros de todas partes de Europa, era una fuerza diversa pero unida por una promesa común: la salvación eterna. El camino hacia Tierra Santa fue extremadamente duro. Los cruzados enfrentaron largas marchas, hambre y enfermedades. Muchos murieron antes de llegar a su destino, pero aquellos que sobrevivieron finalmente llegaron a Jerusalén en 1099. Tras un sangriento asedio, los cruzados tomaron la ciudad, masacrando brutalmente a sus habitantes musulmanes y judíos. Jerusalén estaba ahora bajo control cristiano, y los líderes cruzados establecieron varios reinos en la región, incluyendo el reino de Jerusalén. El éxito inicial de la Primera Cruzada fue solo el comienzo de una serie de guerras que durarían 2 siglos. Los reinos cruzados establecidos en Tierra Santa dependían del apoyo constante de Europa, y pronto se encontraron bajo ataque. La Segunda Cruzada, 1147 a 1149, fue una respuesta directa a la caída del condado de Edesa en manos musulmanas. Sin embargo, esta cruzada fue un fracaso rotundo. Los ejércitos europeos fueron derrotados y las tensiones internas entre los cruzados y el Imperio bizantino impidieron una campaña efectiva. Pero el mayor desafío aún estaba por venir. En la segunda mitad del siglo XII apareció en escena Saladino,
un líder musulmán excepcional que logró unificar el mundo islámico y reconquistar Jerusalén en 1187. La caída de Jerusalén fue un golpe devastador para la cristiandad y provocó una nueva ola de fervor cruzado en Europa, dando inicio a la Tercera Cruzada, 1189 a 1192. La Tercera Cruzada fue liderada por tres de los monarcas más poderosos de Europa: Ricardo Corazón de León, de Inglaterra; el emperador Federico Barbarroja, del Sacro Imperio Romano Germánico; y el rey Felipe II de Francia. Esta cruzada fue épica en todos los sentidos. Los enfrentamientos entre Ricardo y Saladino se convirtieron en leyenda, con ambos líderes ganándose el respeto de sus contemporáneos por su valentía y destreza militar. Aunque Ricardo no logró recuperar Jerusalén, sí consiguió negociar un tratado que permitía a los peregrinos cristianos visitar la ciudad en paz. Aunque no fue una victoria completa, fue visto como un éxito diplomático importante. A medida que las cruzadas continuaban, comenzaron a desviarse de su propósito original. La Cuarta Cruzada, 1202 a 1204, es el ejemplo más claro de este cambio. En lugar de dirigirse a Tierra Santa, los cruzados, incitados por intereses económicos y políticos, atacaron y saquearon Constantinopla, la capital cristiana del Imperio Bizantino. Este acto de traición fue devastador, debilitando irreparablemente al Imperio Bizantino y creando una división aún mayor entre la Iglesia occidental y la oriental, una herida que nunca se curó del todo. El impacto duradero de las cruzadas. Aunque las cruzadas posteriores, como la Quinta y la Sexta Cruzada, no lograron recuperar los reinos cruzados perdidos, las cruzadas dejaron un legado profundo que sigue siendo relevante hoy en día. Las rutas comerciales que se abrieron entre Oriente y Occidente, originalmente destinadas a apoyar a los ejércitos cruzados, se convirtieron en corredores comerciales vitales. Estas rutas trajeron consigo bienes materiales, pero también ideas y conocimientos, exponiendo a Europa a los avances científicos y culturales del mundo islámico. La Iglesia Católica también experimentó un profundo impacto. Durante las cruzadas, el papado aumentó su poder al ser visto como el líder espiritual y temporal de estas expediciones. Sin embargo, el fracaso de las cruzadas posteriores también debilitó su credibilidad, contribuyendo a futuras tensiones dentro de la Iglesia. Las cruzadas fueron un período de intenso conflicto, pero también de intercambio cultural. Aunque motivadas por la fe, abrieron las puertas a nuevas formas de comercio, pensamiento y diplomacia. Su historia es una mezcla de fervor religioso, ambición política y tragedia humana, recordándonos que la guerra y la fe a menudo se entrelazan con consecuencias duraderas. El eco de las cruzadas aún resuena en la política, la religión y las tensiones geopolíticas actuales. Nos recuerdan que la historia de la humanidad está llena de momentos en los que la guerra y la fe se entrelazan, y que las cicatrices de esos conflictos pueden perdurar durante siglos.